Buenas noches, les damos la bienvenida desde sus hogares en este momento en que se unen. Dios les bendiga y en este momento, día miércoles, como siempre, para nuestro estudio bíblico. Hola, ¿cómo están? Yo soy la pastora Sonia Vaca Zúñiga y como siempre totalmente agradecida por este tiempo que podemos compartir, encontrarnos. Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Dios siga fortaleciendo tu vida, siga obrando en ti, te permite descansar si estás cansado después de un día quizás muy largo o sencillamente estás allí en casa y decidiste conectarte, pues bueno, aquí estamos, en un tiempo en que reservamos a mitad de semana para estudiar la Biblia, que es el libro de nuestra fe, de la fe cristiana. Así que bienvenido, bienvenida. Desde nuestra casita, aquí en Carolina del Norte, Estados Unidos. Así que, porque sé que hay personas de diferentes partes que se conectan y aquí estamos. Saludo a Katy Silva, qué bueno que estés ahí, espero con toda la familia, Lesbia Roldán. Dios te bendiga, Elena de Mayandía, Mario César Mayandía, qué bueno que estén aquí ya conectados. Es una bendición realmente poder tener estos tiempos, ¿verdad? Y seguir acompañándonos. Y hoy, por supuesto, con una nueva serie, ¿sí? De estudio, totalmente de estreno, súper interesante. Va a ser un tiempo muy, muy rico, te lo aseguro, como todos los miércoles, ¿verdad? Pero este es un tema muy atractivo, así que vamos entonces a adorar a Dios y luego seguimos hablando. Mi pensamiento eres tú, Señor. Eres mi pensamiento, Mi Dios. pensamiento eres tú, Señor. Decido pensar en ti, Mi Dios. pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida. Sí, Señor, Porque has regalado vida. me has dado Hoy. el existir. Gracias por la vida. Porque tú me Gracias, has dado cariño. gracias, Me Señor. has dado amor. Todo lo que necesito, Señor. Aleluya. Porque tú me has dado la vida. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño. Me has dado amor. Por la mañana yo medito en ti y al mediodía yo me gozo en ti y por la noche Yo descanso en ti. Toda mi vida eres tú, sí Señor. Gracias. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias a Dios porque todo lo que necesitamos como seres humanos lo hemos recibido de Dios y está en nosotros. Y cuando entramos en relación con otras personas, lo que hacemos es compartir toda esa abundancia, esa belleza, ese amor, todo que ya está en nosotros, porque tenemos el sello de Dios, porque somos gente de Dios. Así que no está afuera, está aquí, dentro de nosotros. Vamos a orar. Dios, en esta noche, gracias por este tiempo de encuentro virtual en que podemos seguir acompañándonos, reflexionar, inquietarnos,
levantar preguntas, Señor, hacer nuestra propia reflexión, Dios, tener esa libertad de pensar y de cuestionar y seguir creciendo, Señor, y seguir aprendiendo y conociéndote en esa búsqueda, Dios, y poder saber que no estamos solos, que tú estás con nosotros, pero tenemos toda una comunidad de fe, una comunidad de amigos, de familia, que camina juntamente con nosotros. Gracias, Dios. Te pido por todas las personas que están conectadas, Dios, en este momento, que tú también obres en sus vidas. Y gracias porque, Dios, nos has dado vida hoy, Señor. Gracias. Y es una bendición, es un regalo, pero también, Señor, es una responsabilidad. Hay un propósito divino, Dios. Gracias, Señor, por este entendimiento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy comenzamos una nueva serie de estudio bíblico, como les decía, y esta vez sobre los evangelios. Sí, los evangelios son 4 libros, ¿sabes?, que están en el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en 2 partes muy grandes. Esta biblioteca portátil que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros de esta segunda parte, llamada el Nuevo Testamento, se encuentran estos 4 libros que registran la vida, el ministerio terrenal, el actuar, todo lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, lo que dijo, lo que vivió, lo que compartió con sus discípulos, con otras personas también. Entonces, está registrado en estos 4 libros llamados los Evangelios, el ministerio terrenal de Jesucristo y lo que Él hizo por toda la humanidad. Y como las semanas anteriores, es tener en ese breve tiempo de estudio, por lo menos una noción, una visión panorámica de cada libro, de cada evangelio en este caso, así que incrementamos nuestra cultura bíblica y aprendemos juntos. Así es. Entonces, ¿qué significa evangelio? Porque eso es importante, partir de allí, ¿no? De la raíz etimológica. ¿De dónde viene esta palabra? Evangelio viene del griego evangelion o evangelion sería, ¿verdad? Y que llega al español a través de un término o una palabra latina que es eugelio, ¿no? Eugelio. Entonces, o evangelio, acá lo tengo escrito, evangelio es la palabra latina. En el griego es evangelio, que quiere, que se usaba. Los cristianos toman un concepto que ya existía, pero que se usaba solamente para los reyes. Ajá. Es decir, las buenas noticias que venían de los reyes. Es decir, de los emperadores. De un emperador. ¿No? Y ellos toman esa palabra y la hacen parte de esta nueva fe que empieza con Jesús, porque el cristianismo empieza con Jesús. Antes de Jesús no existía esta fe, era la fe judía y de allí venía, ¿verdad? Aunque Jesús también era un mundo plurireligioso. Sí, venía Jesús de esa religión y claro, había muchas otras religiones en lo que tú estás diciendo. Entonces, ¿y qué significa evangelio? Evangelio significa buena noticia. Entonces, todas las buenas noticias de los emperadores de aquel entonces eran evangelio, era buena noticia. En este caso, ¿verdad? Esta buena noticia se refiere a la vida y enseñanzas de Jesús, ¿no? La predicación de Jesucristo, el Hijo de Dios, que en un momento se hace humano, como tú y como yo, ¿verdad? Se hace un ser humano, el Hijo de Dios hecho humano. Por eso cada sermón o cada predicación es buena noticia. Desde nuestro entendimiento teológico metodista unido, cada sermón, cada predicación es buena noticia. Por eso se han dado cuenta que siempre nosotros en el sermón decimos la buena noticia es ir, damos a conocer la buena noticia. Tenemos que dar buenas noticias. No, porque en medio del caos,
que el caos existe y es real, pero ahí en medio del caos, la luz de Dios viene a alumbrar y alejar ese caos, como en Génesis. Entonces, siempre es buena noticia, ¿verdad? Aunque a veces las circunstancias son, como lo vamos a entender aquí, que a veces lo cultural, la situación, el contexto, son situaciones difíciles, pero el Evangelio es buena noticia siempre, aún en medio del caos, de las dificultades, los problemas difíciles de la vida, en medio de todo esto que vivimos en este momento. Hay una buena noticia, no estamos solos, Dios está con nosotros, hay una comunidad preciosa de gente que nos acompaña. Así que este concepto lo vamos a ir ampliando conforme pasen los miércoles, ¿no? Pero cada evangelio, es importante decir esto, cada evangelio es una historia completa de la vida, nuevamente las enseñanzas, las predicaciones, los milagros de Jesús. Y cada autor es una persona real, concreta, históricamente, con el propósito de lo que ellos escriben va de alguna manera a persuadir a las comunidades de donde ellos vienen, de donde, a donde ellos pertenecen, ¿verdad? Entonces tenemos 4 evangelios, 4 autores de evangelio. Tenemos a Mateo, por ejemplo, el evangelio de San Mateo, que está escrito a los judíos. Tenemos el evangelio de San Marcos, que está escrito a los romanos. Originalmente dirigido, ¿sí? Dirigido. Tenemos el evangelio de San Lucas, originalmente dirigido a los griegos. Porque es un griego, un médico griego. Vamos a ir hablando un poquito, vamos a ir entendiendo cuando hablemos quién fue Mateo, quién fue Marcos, quién fue Lucas y quién fue Juan. Y el último evangelio es el evangelio de San Juan, que es más universal, es para todos y todas. Aunque los 4 evangelios son para todas las personas, pero que en por efecto de estudio es que se dice, por ejemplo, la comunidad matiana o de Mateo, la comunidad marcana o de Marcos, la comunidad lucana o de Lucas, se usa esa terminología. O la comunidad juanina de Juan. Pero porque está dado en un contexto, cada evangelio tiene un contexto que es muy interesante. Y una cultura. Cuando estoy hablando de contexto y cultura, es que cuando estas personas que fueron reales y existieron, vivieron en un determinado momento histórico, y hay que tener en cuenta cuando lo leemos, cuando hablamos de contexto y cultura, es la situación social, política, económica, religiosa, educativa, donde estas personas estaban escribiendo y desarrollando su vida, y estas comunidades también, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estos elementos. A eso le llamamos el contexto o lo contextual. Y la cultura, ¿no? La cultura de aquel momento, cuando el Imperio Romano era pues el que tenía políticamente, económicamente todo el poder, y en este caso el pueblo judío era parte de ese imperio, ¿no? Entonces ahí tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Fueron escritos más o menos entre los años 60, ¿verdad? Y 100 después de Cristo. Se comenzó a escribir después de Cristo. Durante el tiempo de nuestro Señor, el tiempo terrenal, la vida terrenal de nuestro Señor, estos escritos no existían. ¿Cuándo y por qué fueron escritos? Así es. No, es importante. Jesús no dejó nada escrito. Él formó a sus discípulos, los llamó y escucharon ellos su palabra por 3 años. En algunas Biblias, ustedes van a ver que algunas vienen con el anuncio que dice palabras de Jesús en rojo. Y entonces, esos vienen a ser como fragmentos que se han colocado, que son las propias palabras de Jesús allí en rojo. Y lo otro es la narración, la construcción de cada evangelista. Entonces, estos discípulos, los primeros discípulos, hombres y mujeres, hay que decirlo, hombres y mujeres, los primeros discípulos, hicieron lo que Jesús les había ordenado. ¿Y qué es lo que había ordenado? Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a que guarden
todas las cosas que les he Es mandado. decir, que las pongan en acción, que verdad que las pongan, que las hagan en su vida diaria. Entonces, estos primeros discípulos y discípulas predicaron repitiendo las palabras, las enseñanzas. Esto se conoce como la tradición oral, ¿no? Algo que se va perdiendo, algo que en algunas culturas es fuerte. Todavía. Alguna vez he leído que un judío, un periodista francés, recuerdo que escribió en un libro, que conoció a un judío que podía repetir sus ascendientes hasta 40 generaciones. O sea que la tradición podía decir quién fue el padre de su padre y el padre de su abuelo hasta 40 generaciones. ¿Por qué? Porque es una cultura criada en la tradición oral y podían. Hoy en día la tecnología también nos está robando parte de eso, así como decimos, antes sabía yo 40 teléfonos de memoria, ahora con la justa sé el mío. Pero la tradición oral era una riqueza en la cultura judía y justamente, pero llega el momento en que se vieron en la necesidad de escribir lo que Jesús había dicho. Así es. Y el año 60 hacia arriba, Así hacia es. el año 100 se escriben estos 4 evangelios. Así es. Entonces, esta tradición oral que incluso está registrada en el Antiguo Testamento, y le dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y le repetirás esas palabras, eso es la tradición oral, ¿verdad? Pero llega un momento en que se crea la necesidad de que esta enseñanza oral, esta tradición oral, sea escrita para que se pueda mantener, que haya un documento escrito, todo eso, porque corría ese riesgo que se perdiera, ¿verdad? Entonces, y de hecho hay teorías que se han perdido. Hay un escritor, Joaquín Jeremías, un biblista católico, que escribió un libro, Palabras Desconocidas de Jesús. Es un libro fascinante y parte de la premisa de que en el libro de los Hechos el apóstol Pablo dice, como dijo el Señor Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Y esas palabras de Jesús no están en ningún evangelio, ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Y esas son palabras desconocidas de Jesús. Y Joaquín Jeremías desarrolla un libro y dice, intenta descubrir qué palabras de Jesús se perdieron en ese proceso de recopilación, cuando la escritura todavía no era muy difundida, pero llega el momento en que hay que difundirlo. Así es. Entonces, estos documentos escritos son los evangelios, ¿verdad? Entonces, las enseñanzas apostólicas o lo que los apóstoles iban enseñando tenían que quedar registrado. No podía ser pura enseñanza oral, sino que muy pronto y de manera gradual fueron puestas por escrito, ¿verdad? En esa necesidad. ¿Cuáles son las razones principales de poner en escrito lo que anunciaban oralmente? Fue por las exigencias de las primeras comunidades cristianas. Primero, la celebración de la liturgia, o lo que le llamamos hoy el servicio de adoración. Durante cada celebración litúrgica, las comunidades cristianas del primer siglo necesitaban leer lo que Jesús dijo, recordar en cada reunión, en cada encuentro, leer las enseñanzas. Leer la narración de la última cena. Las narraciones por ejemplo, de la última cena para hacerla tal cual Jesús la mandó. Entonces, eso no podía quedar allí en el aire o en las mentes solamente de las personas, sino que tenía que haber un documento para que ellos entonces, porque en cada celebración, en cada servicio de adoración, siempre está la palabra que es leída y luego proclamada, ¿no? A través de la predicación. Pero entonces era imperativo, por cuestiones de la liturgia, para que se mantuvieran estas lecturas como parte de la liturgia, porque en la liturgia una parte fundamental justamente es la lectura de las escrituras. Y la segunda razón es para la formación de los creyentes. O sea, todas las enseñanzas registradas de parte de Jesús tenían que ser aprendidas por estos nuevos discípulos y discípulas que iban recibiendo esta nueva fe predicada por los apóstoles, y entonces
tenía que haber una uniformidad en qué enseñó Jesús, qué dijo Jesús, qué mandó Jesús, cuáles fueron sus mandatos, las enseñanzas de Jesús. Entonces era por formación de los creyentes. Los maestros tenían la necesidad de tener un documento, textos de referencia sobre las cuales fundamentar su enseñanza. Si enseñaban acerca del reino de Dios, pues iban a lo que los escritos, los evangelios decían acerca del reino de Dios. Muchas palabras que hablan del reino de Dios. Por supuesto, por ejemplo, ¿no? Hablando del reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es como, ¿no? Entonces había muchas que había que tenerlas sistemáticamente. Las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Entonces había que tenerlo allí para la hora de qué es lo que nosotros hacemos en nuestras clases de educación bíblica, de los domingos, ahora mismo el estudio bíblico. Imagínate que no tuviéramos esto, pero qué maravilla que tenemos esto, pero ahora a través de todos esos aparatos digitales también tenemos las escrituras escritas en todos los idiomas del mundo entero, ¿verdad? Y hoy al acceso de todas las personas, gracias a la tecnología. Entonces, estas son dos razones por las cuales había que poner por escrito. Así es. Una tercera razón es la actividad misionera. Ir de pueblo en pueblo, ir a otros lugares, exigía tener esos apuntes, exigía recordar esas palabras pronunciadas por Jesús, los milagros de Jesús, las parábolas, muchas parábolas de Jesús, ¿no? Una cuarta razón para determinar el comportamiento moral y práctico de los cristianos en el encuentro con culturas y estilos de vida diversos. El cristianismo siempre fue multiforme, siempre se encontró con diversas culturas y cada cultura tenía a veces comportamientos o exigencias morales diferentes. Cada cultura, ¿no? Recuerden ustedes cuando los judíos con los gentiles tienen problemas por el asunto de comida, que el judío no tenía que comer o no podía comer ciertas cosas y los gentiles no tenían problema con ninguna por comida. Por ejemplo, el cerdo. Claro, entonces ahí es donde llega el concilio de Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, que según Hechos capítulo 15 lleva a determinar qué cosas comer, qué cosas no comer. Entonces necesitaban por eso un documento escrito. La quinta razón es la defensa de la fe. Había, al ser un mundo plurireligioso, ¿no? Habían acusaciones, calumnias, malos entendidos, ¿no? Habían ataques doctrinales de parte de los judíos, de parte de los paganos hacia los cristianos. Por ejemplo, decían que cuando ellos participaban de la Santa Cena o la comunión, y al decir que comían el pan y el que representaba el cuerpo de Cristo y el jugo de la uva o el vino que representaba la sangre, entonces había gente que lo interpretaba literalmente y decían que eran caníbales que comen cuerpo y sangre. O sea, había unas malas interpretaciones al respecto. Había que tener, por eso, el Evangelio escrito. Así es. Entonces, aquí hemos visto por lo menos 5 razones por las cuales el Evangelio tenía era importante que estuviera como documento escrito, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante los 4 evangelios? ¿Por qué son importantes los 4 evangelios en general? Primero, porque a través de los evangelios se puede conocer la historia del cristianismo. ¿Cómo surge? ¿De dónde viene? ¿Cómo se desarrolló? ¿Quiénes fueron los primeros cristianos? Incluso desde el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, una razón importantísima es esa, que se puede conocer y se puede estudiar el cristianismo como fe, incluso como religión, a través de los 4 evangelios. La otra razón es que hay un conocimiento y comprensión de Jesús para nosotros los cristianos, porque Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro líder, Jesús es el que viene, nos enseña y nosotros somos seguidores. Yo soy seguidora de Jesús,
soy una follower de Jesús, soy una seguidora de Jesús, somos seguidores, seguidoras de Jesús. Entonces, hay una... El influencer más grande del mundo. Del mundo, quizás, Jesús. Hablando de influencers en el lenguaje moderno. Él es mi influencer, realmente, ¿no? Él es Jesús. Entonces, un conocimiento y comprensión de Jesús para nosotros, para ti, para nosotros, es importantísimo. Los evangelios nos dan ese entendimiento, ese conocimiento, esa comprensión. Yo estoy fascinada, enamorada, cada vez que abro los evangelios y puedo encontrarme con Jesús, ¿verdad? Y lo otro es que nosotros los cristianos consideramos el evangelio como la palabra de Dios. Y tal, y es así, ¿no? Los evangelios son la palabra de Dios. Y ahí vamos, viendo, conociendo, descubriendo, caminando con Jesús y a la vez conociendo a Dios, ¿verdad? A ese Dios tierno que Jesús vino a mostrarnos, ese Dios cercano. Ahora, ¿qué eventos comparten los 4 evangelios? Porque los evangelios tienen diferente audiencia, aunque son para todos. Los evangelios tienen diferentes autores, tienen diferentes contextos, detalles, en fin. O sea, cada evangelio de alguna manera es diferente. Pero ¿qué comparten? Sí, ¿qué comparten los 4 evangelios de manera común? Déjame decirte. La vida, sufrimiento, crucifixión y resurrección de Jesús. Muerte y resurrección. Muerte y resurrección de Jesús. Eso es lo que comparten y lo que podemos encontrar en los 4 evangelios. Vida, sufrimiento, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús. Ahora, para terminar esto que es la introducción a los evangelios. Así es. ¿Los 4 evangelistas conocieron en persona a Jesús? Pregunta. Anda a buscar por ahí. Mateo, Marcos, Lucas no lo conocieron en persona, pero sí conocieron a discípulos de Jesús. Juan fue el único. Juan, el discípulo a quien se dice es el discípulo amado, el único autor, ¿no? Entonces Mateo, Marcos, Lucas conocieron a los apóstoles y a otras personas que habían escuchado, vivido con Jesús. Por tanto, eran capaces de verificar que lo que era predicado correspondía a la verdad. Es fascinante. Los evangelios son documentos del siglo I. Son documentos, son fuentes ricas para todas las personas, no solamente para los cristianos, en cuestiones históricas, arqueológicas, en cuestiones de cultura, de historia. La verdad, es en historia hay algo que se llama fuente primaria, que es básico. Y la fuente primaria del cristianismo está en los evangelios, ¿no? Porque hay fuentes secundarias también, ¿no? Alguien que dice de lo que alguien más dijo, pero los evangelios son la fuente primaria, importantes en ese sentido. De los registros, de los dichos, de la vida, de las enseñanzas de Jesús. Estos son la introducción al estudio de los evangelios. Yo estoy seguro que en las siguientes semanas, al poder mencionar cada evangelio, vamos a tener una idea otra vez, ¿no? Porque cada libro tiene muchos capítulos, ¿no? Mateo tiene 28 capítulos. No vamos a estudiar un capítulo por capítulo, sino vamos a tener una idea panorámica, breve, pero importante, esencial de lo que es cada evangelio, el propósito de cada evangelio y a quiénes fueron escritas y que aparte de poder transmitir y que las personas conozcan a Jesús, ¿qué fue el énfasis que tuvieron cada evangelista? Nos vamos a quedar aquí por ahora, ¿no? Así es. Y si tienes preguntas, haznosla llegar. Claro. Porque de eso se trata, creo yo. Nosotros, Oscar y yo, siempre creemos en esto. Y bueno, yo en mi primera profesión como psicóloga tenemos que inquietarnos, lo que recibimos tiene que inquietarnos, ¿verdad? Porque cuando tú te inquietas, comienzas a descubrir, a hacer tu propio estudio, tu investigación, despiertas tu mente, te enriqueces. Entonces,
Es como la terapia, que la terapia no te aquieta, la terapia te inquieta. Así que si tienes preguntas que se te Y el ocurren... propósito de la educación también es inquietar, Inquietar. no aquietar, no que te quedes y dices, ah, qué bueno, sino poder decir, oh, quiero saber más, o quiero estudiar más, quiero leer algo más respecto a tal punto. Así que y si tienes preguntas, que queden inquietos. y que si no tenemos la respuesta, la investigamos o juntos y lo trabajamos. Y va a ser mucho más rico todo este tiempo de reflexión. Así que gracias por conectarte. Quiero saludar a Paola Rivero, que siempre nos deja saludos tan lindos. Marta Zúñiga desde Lima, Perú. Dios te bendiga. Cariños a la familia. También tenemos a Clarimeli con tu ángel seguro ahí al lado. Buenas noches. Juana Moreno, Rosalena Mayandía, Madeleine Fasabi. Dios les bendiga también a ti. Firma del Señor, Marlene. Qué lindo ver a mi amiga. A Maggi, Mayita, te quiero mucho. Bueno, a todos les quiero, les amo, les extraño. Gracias a Dios por este tiempo tan rico de estudiar, ¿verdad? La palabra. Vamos a orar y luego tengo unos anuncios muy importantes. Señor, gracias por este momento de poder meditar, conocer sobre los evangelios. Gracias, Señor, por poder tener estos libros en nuestras Biblias, poder conocer de ti cada vez más. Bendice nuestras vidas. Sigue ayudándonos, Señor, a aprender y que nunca dejemos de aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir anuncios muy buenos, muy importantes. Este viernes a las 7 de la noche tendremos un servicio, una reflexión, taller. Va a ser un tiempo muy lindo de mujeres por Zoom y nos va a estar acompañando como predicadora o expositora una pastora muy querida por mí, a quien admiro mucho por su gran trabajo. Ella es peruana y desde Perú va a estar con nosotros a través de Zoom. Me refiero a la pastora María Elena Celada, que va a estar trayendo un tema muy rico acerca del cuidado espiritual de la mujer. Así que te invito a conectarte. Si estás interesada en ser parte de este tiempo de mujeres y de reflexión, por favor déjanos saber para enviarte el ID y te conectes. Recuerda, este viernes a las 7 de la noche. Hora de aquí. Hora de Estados Unidos, ¿verdad? Y de Perú es 6 de la tarde de Perú. Así que déjame saber. Gracias al Ministerio de Mujeres que está organizando este tiempo. Por Zoom. Muy rico. Por Zoom, por favor. Este viernes, abril 30, no me cortes todavía, a las 7 de la noche por Zoom, este tiempo de reflexión. Y el sábado, en la iglesia donde sirve el pastor Oscar, va a haber vacunación. Así que llámanos para que hagas tu cita. Seguimos acompañándonos. Todavía son tiempos difíciles. Estoy muy triste. Y por lo que está pasando en otros países como mi querido Perú y otros países y en la India también, ¿verdad? Con esta pandemia. Sigamos orando porque Dios nos ayude, tenga misericordia, podamos salir ya de esto. Dios bendiga a nuestros países, Dios tenga misericordia de la India y Dios siga fortaleciendo a tantas familias que realmente la están pasando muy mal. Pero no estamos solos, Dios está con nosotros, su Espíritu nos acompaña. Gracias por conectarte, te amo, te extraño. Un abrazo gigante.